Me llamo Beatriz Acevedo, formo parte del equipo de gestión de la Fundación Mutualidad Abogacía y en primer lugar os quería agradecer vuestra asistencia y por compartir con nosotros esta hora en la que os vamos a presentar un proyecto que nos hace mucha ilusión. Antes de dar paso al primer ponente, os quería dar unas pautas para que la experiencia del webinar sea lo mejor posible para todos. La primera es que mantengáis los micros en silencio. La segunda es que si tenéis cualquier comentario o pregunta, por favor, indicadlo por el chat y al final de todas las ponencias os contestamos. Y la última cosa que os quería comentar es que vamos a grabar el webinar, por lo tanto, si queréis desactivar la cámara, ningún problema, ¿vale? Y ya sin más, voy a dar paso a José María Palomares, que es el director de la Fundación Mutualidad Abogacía, y bueno, que nos va a dar la bienvenida y contextualizar un poquito por qué estamos aquí. Así que, José María, cuando tú quieras. Muy buenos días, muchas gracias, Beatriz. Bienvenidos a todos a la presentación de esta iniciativa, de la que estamos especialmente orgullosos. Esta iniciativa que llamamos Laboratorio de Ahorro y Consumo Responsable. Es una iniciativa que ponemos en marcha desde la Fundación Mutualidad de la Abogacía y para ello pues, hemos querido organizar este encuentro online, lamentablemente tiene que ser online, para presentaros en exclusiva esta iniciativa. Dejadme, por favor, que empiece presentando muy brevemente quiénes somos, ¿no? Y a qué nos dedicamos desde la Fundación Mutualidad Abogacía. Bueno, deciros que se trata de una organización que nació ya hace unos años, en 2003, con un firme compromiso de aportar valor a los profesionales del derecho en sus distintos momentos vitales y promover la cultura financiera y del ahorro en la sociedad para alcanzar una mejor calidad de vida. La Fundación, a lo largo de este último año, ha puesto en marcha numerosas iniciativas en distintos ámbitos, siempre enmarcadas en uno de estos 4 pilares estratégicos que os voy a plantear. En primer lugar, trabajamos en el ámbito del talento, el fomento del talento y del emprendimiento jurídico. Entendemos que hay mucho potencial a nivel de talento y de oportunidades de emprendimiento en nuestro país, en el sector legal, y precisamente bueno, pues lo que estamos haciendo es poner en marcha distintas iniciativas, además en colaboración con instituciones académicas muy relevantes de nuestro país. El segundo pilar estratégico en el que trabajamos desde la Fundación Mutualidad Abogacía es el de la promoción y el fomento de la cultura y la economía del envejecimiento. Algo que para el objetivo de hoy pues parece que nos pilla un poco lejos, pero creedme que está mucho más cerca de lo que creemos. Pretendemos, de hecho, hacer un abordaje del envejecimiento desde un punto de vista multidisciplinar y transversal. Y para ello, bueno, pues además contamos con un consejo científico de primerísimo nivel. El tercer pilar estratégico en el que trabajamos desde la Fundación es el del compromiso social, bueno, pues ayudando precisamente a nuestros beneficiarios con becas y con distintas iniciativas de ayudas económicas. Y finalmente, el que más nos interesa hoy, porque está conectado directamente precisamente con el propósito de este encuentro, es el cuarto pilar. Tenemos el cuarto pilar, que es el fomento también y la promoción de la cultura del ahorro y la planificación financiera. Lo hacemos porque la Mutualidad de la Abogacía es una institución aseguradora, financiero-aseguradora, que precisamente lo que hace es acompañar a los mutualistas a lo largo de toda su vida, aportándoles soluciones de previsión social por una parte y fórmulas de ahorro del largo plazo. No cabe duda, diría yo, que la educación financiera es una gran asignatura pendiente en nuestro país. De hecho, muchas instituciones y también muchas grandes compañías privadas así lo reconocen y así precisamente están trabajando en este ámbito. Bueno, os podría decir, por daros solo un dato que nos permita poner en contexto esta afirmación que acabo de hacer, que según la encuesta de competencias financieras del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues casi la mitad de la población española considera o consideramos que nuestros conocimientos financieros son bajos o muy bajos. Fijaos lo que significa esto, tener conocimientos financieros bajos o muy bajos significa que podamos ejercer nuestros derechos de una manera muy limitada, que nuestras decisiones financieras, que en muchas ocasiones son decisiones muy importantes,
no están suficientemente reflexionadas y por tanto son decisiones que no son 100% responsables. Bueno, este ámbito lo estamos trabajando especialmente en colaboración con el Instituto de Empresa en el marco del Observatorio del Ahorro Familiar, que ya nos está dando algunas pistas de cómo debemos abordar este gran esfuerzo y este gran reto que tenemos como sociedad española. Y una de las pistas que ya tenemos encima de la mesa es bueno, pues la importancia de trabajar y aprovechar la etapa de la niñez y la adolescencia para despertar el interés por el consumo responsable y fomentar las competencias que ayuden a la población, es decir, a nuestros más jóvenes, a tomar decisiones acertadas en materia de ahorro y que redunden en su bienestar futuro. De ahí que conectemos tres conceptos que son fundamentales: la sostenibilidad, el consumo responsable y ese fomento de las competencias financieras y la cultura del ahorro. Las personas que nos acompañáis hoy, pues sois profesionales del ámbito de la educación infanto-juvenil y por tanto sois clave en esta labor. De nada sirve que nosotros generemos conocimiento, que desarrollemos proyectos o que de alguna manera estemos plenamente comprometidos con esta función social si no contamos con vuestra colaboración. Y yo diría que más que hablar de colaboraciones, si no contamos con vuestro liderazgo. Este es un tema que nosotros podemos ayudaros a que lideréis vosotros en primera persona. Vuestro compromiso y vuestro trabajo diario con los niños, las niñas y las adolescentes es sin duda fundamental para promover el cambio social que necesitamos y para ayudar a las nuevas generaciones a ser más responsables. Yo creo que no hay nada como echar un vistazo a los medios de comunicación o a nuestro entorno diario para saber que es necesario precisamente que las nuevas generaciones sean más responsables y lideren el cambio que necesitamos. Este proyecto es para vosotros, lo hemos pensado para vosotros, para que de alguna manera seáis más eficaces en esa labor de cambio y de generación de nuevas generaciones más responsables. En este sentido, pues queremos poner a vuestra disposición distintos recursos que os vamos a explicar más adelante, pues precisamente a lo largo de este encuentro digital, a lo largo de este webinar, para que podáis convertiros en multiplicadores de esta iniciativa y promover entre todos pues, lo que estamos buscando, una sociedad más justa e igualitaria. Por mi parte, nada más reiteraros la bienvenida a este encuentro, animaros a formar parte de este proyecto y deciros que la Fundación Mutualidad de Abogacía siempre estará a vuestra disposición en este reto que tenéis por delante. Muchas gracias. Gracias, José María. La verdad es que sí, que importante es fomentar desde la infancia las competencias financieras y el consumo consciente. En este sentido, nuestro próximo ponente es un referente en el ámbito de la innovación en materia educativa y aboga por una educación que sea integral, que forme a personas felices, concienciadas y solidarias. Cedo la palabra a José Canales, que es director de Escuela IDEO, que ha titulado su ponencia, y ahora nos explicará por qué, Sostenibilidad para el bien común. Empezamos con nuestra infancia y adolescencia. Entonces, José Canales, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, lo primero, agradecer la invitación, por supuesto, especialmente a la Fundación Mutualidad Abogacía. Sí, es verdad que consiste en un proyecto social y educativo que va muy alineado con las propuestas que se hacen en el ámbito de la educación formal, pero en este caso también me gustaría ampliar el contexto hacia también aquello que es la base informal de las formaciones, ¿no? de la importancia de eso. Bueno, en primer lugar, la propuesta viene un poco a partir de intentar motivar al resto de compañeros y compañeras de la educación para salir adelante en esta propuesta que tenemos clara, ¿no? Motivación viene del latín de motivus o motus, que quiere decir que animar al movimiento. Siempre la educación tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con aprender haciendo, y eso es lo que se pretende, y creo que esa es la propuesta clara que sale desde la Fundación, ¿no? Animar a la acción, animar al cambio educativo y en consecuencia al cambio social. Hay una guía de recursos
que la verdad es que a mí me ha sorprendido muy gratamente porque creo que a nivel de cultura financiera está muy bien desarrollada, muy bien planteada. Tiene mucho que ver con los objetivos de desarrollo sostenible que sabéis que están dentro de una agenda, la Agenda 2030 desde la ONU, ¿no? para poder alcanzar esos objetivos. Principalmente algunos de ellos son el fin de la pobreza, otros son también cuidar el planeta y sobre todo alcanzar la responsabilidad y el beneficio para las propias personas. Y eso desde una educación de calidad. En eso consiste principalmente la propuesta que se hace y en este caso cumple perfectamente con ese propósito. Estamos hablando de mejorar los factores ambientales, mejorar los factores sociales y, por supuesto, los de gobernanza. Y en ese sentido, como decía José María, es muy importante que impliquemos a toda la sociedad y especialmente a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros jóvenes, que al final son los que van a liderar en ese futuro próximo, en ese 2030 y en adelante van a liderar los proyectos sociales de los que vamos a hablar. A mí me gusta, dentro de la educación, voy a asociarlo a los resultados de PISA, ¿no? Porque van mucho en la línea con lo que ha estado hablando José María antes, ¿no? Los resultados de PISA, son unos resultados que se han publicado ahora en mayo de 2020, pero son sobre unos estudios que se hicieron en 2018. Lo primero que dicen es que la sociedad española, en definitiva, y especialmente en la edad escolar, la educación financiera es muy inferior al resto de países de la Unión Europea. Y eso venía al hilo de también la encuesta que decía antes José María, sobre que todos creemos que tenemos una muy baja o una baja educación financiera. Eso, evidentemente, es uno de los factores fundamentales que tenemos que resolver. Va muy asociado, la alfabetización financiera va muy asociado a algunas materias, como pueden ser las matemáticas, como puede ser la propia lengua. En definitiva, quiere decir que la cultura financiera debe ser una cultura de aprendizaje transversal. Tiene que ocupar todas aquellas materias y trabajarlas de una forma conjunta. Lo que se hace en la escuela es trabajar, lo que se debe hacer en la escuela es trabajar por proyectos, ¿no? Proyectos integrales que al final hagan un conocimiento pleno de todo lo que es, en este caso, de lo que sería una cultura y un conocimiento financiero adecuado. Hay otros aspectos también muy importantes en cuanto a que dice este informe de PISA, y es que los mejores resultados los tienen aquel alumnado que está, ellos hablan de bancarizado, ¿no? Son aquellos que tienen prácticas que tienen que ver con el ámbito financiero, o tienen tarjetas, o tienen alguna vinculación determinada con cuentas de ahorro, etcétera. ¿Por qué son mejores? Estamos hablando de 15 años, ahora mismo, que es el producto de toda la propuesta que hacéis vosotros desde la infancia y los jóvenes de primero y segundo de la ESO. Bueno, pues el producto está ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Que es claro, es evidente, es lo que la escuela tiene que apostar, es aprender haciendo. Estos jóvenes que están más avanzados en cuanto al conocimiento financiero es porque ellos lo practican, porque lo hacen, porque lo viven, porque lo experimentan. Y eso es un ámbito determinante a la hora de hacer aprendizajes significativos y aprendizajes importantes, ¿no? Hay otro aspecto que es muy importante y a mí me interesa mucho destacarlos, que son las brechas sociales que existen. Todos sabemos que los aprendizajes no son para todos iguales, está clarísimo. Aquellas personas que tienen unas condiciones sociales mejores tienen más facilidad para tener esos aprendizajes y esos conocimientos adquiridos, y quien no los tienen les cuesta mucho más. Y eso hay que romperlo. Y yo creo que aquí la Fundación tiene un propósito en ese sentido muy interesante, ¿no? Un propósito social de romper con la brecha. Con esa brecha social que al final lo que genera es ciudadanos de primera y de segunda, y con esa brecha social que además perjudica sobre todo la evolución en cuanto a la competencia digital. Eso es determinante también trabajar. La competencia digital, como estamos viendo aquí, ¿no? Antes, antes de iniciar la reunión, no sé si Ana, Nuria hablaban, participantes junto conmigo en la reunión, pues que era mucho mejor hacerlo presencial, ¿no? Que todos seguramente nos encontrábamos más a gusto. Pero es verdad que la tecnología ha venido para quedarse y eso es positivo, pero sí que hay que hacer un buen uso de ella y tiene que llegar absolutamente a todos y a todas. Y eso es muy importante. Ahora mismo, desgraciadamente, en la educación no está ocurriendo así, y iniciativas como esta tienen que pelear por ese propósito, ¿no? Que es indispensable. Y hay otro aspecto que a mí, tristemente, me cuesta mucho todavía reconocerlo, que es que también esto está ocurriendo, esa brecha también es una brecha de género. Desgraciadamente, en la cultura financiera seguimos, igual que en tantas otras cosas, pero en la cultura financiera seguimos haciendo una distancia irreparable si no ponemos los medios entre los conocimientos que adquieren los hombres y las mujeres. Esto es
Esto es algo que tenemos que acabar en la escuela. Tenemos ya Giner de los Ríos, a finales del siglo XIX ya y principios del siglo XX, hablaba de coeducación, de la importancia de la educación sin segregación, sin diferencias, en igualdad, y eso es importante que sigamos luchando porque parece mentira, pero eso sigue ocurriendo en nuestro país. Después hay otro aspecto muy importante que el otro día que hablaba con Ana, que es que en realidad estos conocimientos financieros a los jóvenes en nuestro país le llegan más por la familia que por la escuela. Eso es muy triste. Quiero decir, sería tan importante que le llegara por la familia como por la escuela, pero no puede ser que predomine en este sentido, igual que en otros aspectos de educación sexual, etcétera, etcétera, que la escuela no esté a la altura. Y la escuela debe estar a la altura. ¿Por qué? Porque además esa formación que se hace sobre los jóvenes, que se hace sobre los niños, que se hace sobre las niñas, al final revierte en el conocimiento de las propias familias. Nosotros en eso nos hemos cansado de ver cómo planes de convivencia, de mediación, de resolución de conflictos, nosotros realmente estamos educando a las familias indirectamente a través de sus hijos y de sus hijas. Y eso es fundamental. Son ellos al final el motor claro del cambio y son ellos los que además pueden cambiar muchas veces las mentalidades de las familias, que no siempre son las más adecuadas. En ese sentido, es muy importante trabajar en esos ámbitos de la educación y ya digo, no solo formal, sino también informal. Cuando hablaba con Pachi de 7 Estrellas, me decía que esta propuesta también es muy amplia y está dirigida a todos esos espacios que no son exclusivamente los educativos, pero que son formativos, por supuesto, también porque ahí muchas veces esa educación, ese aprendizaje se consolida y es muy, muy determinante. Hay otro aspecto que esto me encanta a mí, que aparece en PISA, en esos informes, que es que los libros de texto al final perjudican más que benefician en el aprendizaje, en este caso de cultura financiera. Eso a mí me encanta porque en nuestro centro no tenemos libros de texto. Entonces, me parece que precisamente eso es uno de los problemas, lo de encasillar, lo de encapsular los aprendizajes, que muchas veces se hace a través de los libros de texto y que solo están como referencia. Eso tenemos que acabar con ello. Eso es muy importante, que además utilicemos metodologías abiertas, metodologías amplias, como decíamos antes, transversales a todos a las diferentes materias, pero sobre todo además que sean activas y donde el protagonista sea el propio alumno o la propia alumna. Y creo que eso, con la propuesta que hacéis desde la Fundación, eso se cumple, porque se utiliza una metodología dinámica, experimental, basada en el Design Thinking, que es una herramienta que lo que hace es potenciar la participación y el aprendizaje del alumnado y sobre todo que se sientan protagonistas, ¿no? Esto también podemos irnos muy lejos con Paulo Freire, con Freinet, con María Montessori. El centro del aprendizaje es el propio alumnado y eso lo tenemos que tener siempre presente y en cuenta. En consecuencia, por eso sí que quería hacer ahí una mirada hacia esa metodología que es Design Thinking, que cumple con todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Si PISA dice sobre todos estos aspectos lo importante que es intervenir, precisamente con una metodología de estas características, por supuesto hay otras muchas, esta es una de ellas y no dejan de ser herramientas. Lo importante al final es el proceso, no es tanto la herramienta que se utilice, sino el proceso, pero en concreto esta herramienta, esta metodología hace que el aprendizaje sea transversal, que haya un conocimiento global, que eso es muy importante, no exclusivamente especializado, sino global, que se pueda poner en consonancia con los demás aspectos. Es aprender haciendo, es siempre experimentar, es hacer las cosas, cometer errores, rectificar los errores, mejorar, siempre haciéndolo. Además, siempre desde el aspecto de la empatía, que eso es fundamental también a la hora de proceder a aprendizajes, hay que ponerse, como se dice siempre, los zapatos del otro, de la otra persona, y además a partir de ahí se genera muchas veces lo fundamental, que es el adquirir los aprendizajes a través de un trabajo en equipo. Eso es también, la escuela tiene que cambiar, tiene que hacer que incluso en estos momentos, ¿no? que pueden hacernos en estos momentos tan dramáticos, ¿no? Que tenemos una enfermedad como es el COVID tan devastadora y que además está haciendo en algunos casos que demos un pasito atrás en cuanto a algunos aspectos. No importa que demos un pasito atrás en los aspectos de seguridad, pero no podemos dar un pasito atrás en los aspectos de metodologías y de pedagogías alternativas. Hay que seguir trabajando en equipo. La distancia social no nos tiene que obligar a trabajar de una forma exclusivamente individual. Hay que trabajar en equipo personalizando el aprendizaje. Eso es clarísimo. Y eso, estas metodologías que tienen que seguir y que son una parte de la riqueza que tenemos en las escuelas, hay que seguir potenciándolo. Y a partir de ahí,
Ese trabajo en equipo genera creatividad. Antes hablaba José María la importancia del emprendimiento, la importancia de la innovación, por supuesto, y esa innovación se hace a través de lo lúdico y se hace a través de lo visual, y en todo eso tenemos que seguir trabajando. Bueno, tengo alguna cosa más, no demasiadas, pero creo que es importante. Hay unos temas que tocáis que también los habéis comentado antes, como es el aspecto del valor del dinero, y os voy a leer una... Joan Antoni Melé era un antiguo banquero al uso de bancos internacionales que bueno, él estuvo trabajando mucho tiempo, después pasó a Triodos Bank, que es una banca ética, ahora ya no está ni siquiera ahí, pero sí que es verdad que hizo un libro de economía para jóvenes muy interesante, y él hablaba del valor del dinero de la siguiente forma. Decía: cambiemos nuestra forma de ver el dinero, el consumo y la economía, y aprovechemos todo el potencial que tenemos como personas para que este mundo gire entre todos en torno a la libertad y la justicia social. No hay intereses ajenos a esto. Bueno, yo creo que eso es muy importante, ¿no? A la hora de comunicar, de trasladar la importancia que tiene en cuanto a una justicia social, una justicia global, que trabajemos en ese aspecto. Hay otros temas que también se trabajan en esta guía de recursos muy interesantes. Se habla sobre el tema del ahorro, ni que decir tiene, que teniendo un laboratorio como tiene la Fundación, un observatorio de ahorro familiar, pues todo eso lo tenemos que ir extendiendo hacia la escuela, ¿no? Ahorro familiar, ahorro en la escuela, de ir concienciándonos en ese sentido. Habla de economía e innovación social. Christian Felber, que es el fundador de Economía del Bien Común, habla siempre de un mercado social, ecológico y ético y de libertad. Y en ese sentido tenemos que seguir trabajando en esta línea y tenéis ahí los recursos para poder hacerlo. También se habla del consumo responsable. El consumo responsable es muy importante en cuanto a las energías limpias, que se debe trabajar y se debe trabajar de forma muy detallada y con mucho conocimiento en las escuelas. Se tiene que hablar de transporte sostenible. Es importante que en las escuelas, además esto lo firmaría Tonucci el primero, que es que los alumnos, las alumnas, las familias acudan al centro andando, que vayan en bicicleta, que disfrutemos del medio ambiente, que no lo perjudiquemos, que lo protejamos. Entonces, en ese sentido, es importante todo lo que tiene que ver con una alimentación responsable, tiene que ver con el tema del reciclaje del agua y de los usos que se le dan y de otros materiales que son fundamentales. Y por último, el tema de las decisiones de compra, que es el quinto tema que se trabaja en esta guía de recursos, hablando del comercio justo, de la responsabilidad social, ambiental y económica que tenemos. En definitiva, el objetivo que planteáis y que a mí me parece muy interesante y que por eso además estoy aquí, invito a que todo esto se traslade de forma inmediata a la escuela. Son una guía de recursos que está muy bien diseñado, además por ciclos, lo tienen desde primero de primaria hasta segundo de la ESO. Se establecen todas esas propuestas que además, como decía antes, aunque tengan Design Thinking como herramienta, pero dan una versatilidad muy amplia y se puede trabajar muy bien con ellos. Bueno, pues en ese sentido nosotros, en definitiva, lo que tenemos que intentar desde la escuela es esa formación, ese conocimiento para adquirir un bienestar individual y sobre todo colectivo, un bien común, y que a partir de ahí podamos y seamos capaces de cambiar el mundo, ¿no? Con pequeñas cositas, ¿no? Pero siempre en una participación desde lo colectivo, desde el trabajo en equipo y desde propósitos comunes como se están estableciendo de desarrollo sostenible. Nada más, yo lo único que quiero es felicitaros por la iniciativa, felicitarle a la Fundación por la iniciativa, a 7 Estrellas por el desarrollo de esta guía de recursos y que nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando porque en cuanto nos lo permitáis, lo vamos a aplicar en la escuela y además con mucho orgullo, quiero decir. Entonces, nada, daros las gracias y continuamos, que creo que nos van a contar cosas muy interesantes sobre esta guía de recursos. Gracias. Muchas gracias, José Canales. Pues es cierto, al final en este contexto, ¿no? en esa necesidad real que vemos que existe de fomentar competencias financieras y lo que es el consumo consciente desde la infancia, es en este marco en el que surge este proyecto, el Laboratorio de Ahorro y Consumo Responsable. Entonces, todos los recursos que hemos desarrollado los hemos hecho de la mano del equipo de 7 Estrellas. Voy a dar paso a Nuria Chacón, que es del equipo, para que os cuente un poquito más en detalle en qué consisten los materiales, la metodología que se ha utilizado. Entonces, Nuria, cuando quieras. Hola a todas y a todos.
daros las gracias a todas las personas que estáis participando y que os habéis interesado por esta iniciativa, que la verdad que para el equipo tanto para 7 Estrellas como para todo el equipo de la Fundación de la Mutualidad de la Abogacía ha sido un reto plasmar todos los aspectos que queríamos reflejar en este proyecto. Entonces, también quería dar las gracias a ambos Josés por hacer esa contextualización formal del proyecto e inspiracional. Y la verdad que antes de comenzar mi intervención quería recordar un concepto que me parece muy relevante que ha comentado José en la intervención, que es la gobernanza. O sea, el concepto de gobernanza está en todas las políticas internacionales, europeas y nacionales. Y es un concepto muy transversal que con esta iniciativa también queremos poner este granito de arena. La gobernanza no es gobernabilidad de las instituciones. La gobernanza incluye todas las acciones de la sociedad civil. Y esas acciones de la sociedad civil pasan también por este tipo de iniciativas en las que colabora el conjunto de la sociedad. Entonces, ahora lo que voy a hacer es compartir mi pantalla para acompañar un poquito mi explicación, ¿vale? ¿Lo veis bien? ¿Hola? Sí, sí se ve bien. Vale, pero ¿lo veis en modo presentación? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, perfecto. Vale, pues con mi intervención lo que queríamos hacer desde 7 Estrellas es comentaros el proceso de formulación de esta iniciativa. Como bien han indicado los ponentes anteriores, para iniciar este proceso de formulación del proyecto, lo que hicimos primeramente fue analizar el contexto que tenemos actualmente en nuestra sociedad. Para analizar ese contexto utilizamos diferentes dinámicas de trabajo en equipo, también para aplicar también desde el inicio otras metodologías de trabajo, que pensábamos que no solo tiene que estar esas metodologías de trabajo en el resultado final de la guía, sino que deben trabajarse esas metodologías de trabajo creativas desde el inicio de las formulaciones de los proyectos. Entonces, comenzamos analizando, como comentaba, el contexto actual de nuestra sociedad. Y llegamos a la conclusión que las decisiones individuales que tomamos diariamente siguen una senda agregada. Esa senda agregada nos lleva a impactar en cómo funciona una sociedad y el funcionamiento de las sociedades condiciona el estado de nuestro planeta, el estado de salud de nuestro planeta. En ese proceso, claro, a escala individual, nuestras decisiones las tomamos diariamente de manera intuitiva, sistemática, impulsiva. Y a veces, claro, eso incide en esa conjunción de decisiones que hacemos diariamente, incide no solo en el desarrollo personal y en la calidad de vida que tiene esa persona, sino en cómo de próspera puede llegar a ser una sociedad. El conjunto de sociedades prósperas o no prósperas repercuten en el estado de salud que tienen nuestro planeta, nuestros ecosistemas. ¿Por qué queremos, en el inicio de este proyecto, queríamos agregar todas estas escalas? ¿Por qué? Porque ahora mismo la coyuntura que tenemos es el ejemplo más claro. Tenemos una pandemia mundial. Esta pandemia mundial ha impactado, de manera desigual, ha impactado especialmente en sociedades más vulnerables. ¿Por qué llega esta pandemia? Llega por la degradación tan exacerbada que tenemos de nuestro planeta. Y esto conlleva, ¿y por qué viene esa degradación? Por las diferentes decisiones que se van tomando y se van concatenando a nivel individual y a nivel de sociedad. Entonces, analizando todo este contexto, luego también, también quería comentar, esta degradación que tenemos ambiental, que también repercute directamente en el reparto, en las desigualdades sociales, en la brecha de género, en la calidad educativa,
incide en la educación ambiental. La educación ambiental en España lleva también una amplia trayectoria. Tenemos 2 décadas de trabajo específico en educación ambiental. Sin embargo, sigue existiendo la necesidad de concienciar sobre el consumo excesivo y sobre el empleo de los recursos naturales que tenemos. Junto con lo que ha comentado el compañero José sobre los informes, sobre los informes sobre la educación financiera que tenemos en la sociedad, también está la educación ambiental. Y pese a esta trayectoria de décadas, sigue existiendo la necesidad de incidir en ello. Entonces, resumiendo, en este contexto general, el equipo detectó las siguientes necesidades, que sería que, primero, las personas, desde edades muy tempranas, tenemos la capacidad de asumir un rol muy proactivo, y ese rol proactivo puede convertirse en una potente palanca de cambio, ¿vale? La toma de decisiones, si se hace meditada, formada e informada, también puede ser un eje transformador de nuestra sociedad. Pero para ello necesitamos, como comentabais también anteriormente, perdonad que a veces me repito un poquito, pero al final es el espíritu, ¿no?, de esta webinar. Necesitamos que los proyectos de intervención en general, especialmente en ámbitos sociales, promuevan una visión holística del desarrollo social, de las finanzas, de la economía y del medio ambiente. En estos procesos de intervención también se detectó como necesidad lo que comentabais también, que es el empleo de didácticas educativas diferentes, experimentales, innovadoras. Perdonad que el concepto innovador a veces me cuesta decirlo, porque a veces hay términos como el desarrollo sostenible y la innovación que se utilizan demasiado. Con estas necesidades lo que hicimos fue hacer una hoja de ruta en el equipo de intervención, analizando el contexto, analizando estas necesidades que hemos comentado, cuyos ítems principales podrían ser salud financiera, calidad de vida, medio ambiente, desarrollo personal, economía social. Lo que hicimos fue establecer unas ideas clave y un proceso de intervención. En este proceso de intervención, el objetivo último, que sería el objetivo final, la meta final de esta iniciativa de laboratorio de ahorro y consumo responsable, sería contribuir a la sensibilización, la información, la formación en materia de consumo consciente, ético e inteligente. Nos gustan mucho estos 3 adjetivos que acompañan la palabra consumo: consciente, ético e inteligente. Entonces, una vez marcada esta hoja de ruta, nos paramos a bien analizar la metodología a seguir. Si bien veis en la diapositiva, pues bueno, bajo ese concepto, esa meta final, que es objetivo final del proyecto, desglosaríamos unos objetivos específicos concretos, que serían, por un lado, el promover lo que comentabais, lo que es la competencia financiera, pero bajo un criterio de imparcialidad, de ética y de transparencia, ayudar a concienciar sobre la importancia de una educación ligada a los hábitos diarios de consumo, conociendo los impactos de esos hábitos diarios de consumo y promover en última instancia una conciencia ciudadana. La metodología a seguir se basa en estos 3 pilares. Por un lado, la comentada educación financiera, la cultura del ahorro, también como una línea básica de trabajo desde la Fundación de la Mutualidad de la Abogacía, para promover eso, para promover que las tomas de decisiones personales desde edades tempranas sean lo más meditadas, analizadas y formadas posibles. ¿Para qué? Para evitar que se den momentos en un ámbito familiar e individual, momentos complicados en cuanto a decisiones financieras, y evitar el endeudamiento en la medida de lo posible. Y también esa brecha social, también trabajarla con esa educación financiera. Pero también se quería trabajar con un enfoque integral basado en la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un reto mundial, un reto, digamos, que se promueve desde el año 2015 por Naciones Unidas, que han firmado muchos países del mundo.
A nivel nacional, el propio Gobierno nacional tiene un plan de acción para la implementación de la Agenda 2030. Además, lo podéis consultar por internet. A nivel empresarial, también a nivel empresarial hay muchísimas empresas de diferente índole, grandes, pequeñas, cooperativas, fundaciones, que también han suscrito esa Agenda 2030 y han firmado un compromiso para su desarrollo. Podríamos destacar, dentro de la Agenda 2030 hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos son interdependientes y ecodependientes, al igual que esa senda agregada de decisiones que hemos dicho, que son ecodependientes e interdependientes. Podríamos decir que uno de los objetivos de desarrollo sostenible más destacados sería el que hace referencia a la producción y consumo responsable, pero luego hay otros muchos que también están, como hemos dicho, ecoconectados e interconectados. Por ello, en nuestra metodología, desde el inicio hemos tenido presente la Agenda 2030. ¿Cómo vamos a contribuir con esta intervención, con este proyecto, a las metas y los objetivos que se establecen en la Agenda 2030? Y por último, lo que comentabais, vamos a experimentar, vamos a innovar, vamos a probar. Entonces, lo que decidimos fue utilizar el pensamiento de diseño, Design Thinking, en el desarrollo de la intervención. Hay otras metodologías y hay algunas más clásicas que siguen funcionando muy bien. Al final, el facilitadora lo que tiene que hacer es conocer bien las herramientas de intervención, estas herramientas didácticas, y hacer su propio mix, dependiendo de la temática, dependiendo del contexto, dependiendo del participante último, probarlas. En este caso, hemos utilizado esta metodología Thinking, pero hay otras muchas. En este gran paraguas de estas metodologías hay muchas variantes. Entonces, esta es una propuesta, pero yo también animo a los facilitadores y facilitadoras que también hagan sus propias mezclas en cada proyecto de intervención. Al hilo de lo que comentaba, al final lo que tenemos que tener, bueno, lo planteábamos como un decálogo para promover ese aprendizaje holístico y creativo, basado en nuestros 10 ítems que compartimos en la diapositiva. En base a tener una idea de ese marco de aprendizaje holístico, creativo, participativo, respetuoso, pues ahí podemos adaptar las temáticas, las herramientas de intervención. Entonces, sí que este decálogo lo estuvimos hablando entre todo el equipo, pues a la hora, digamos, de plasmar el proceso de intervención, tenerlo presente como una herramienta más junto con las que vamos a comentar a continuación. Que sería, digamos, el producto. Después de todo este proceso de ideación, nos llevó bastante tiempo, la verdad. Nos llevó muchas horas de conversaciones del equipo de 7 Estrellas, el equipo de la Fundación de la Mutualidad de la Abogacía. Somos diferentes personas que venimos de diferentes contextos educativos, diferentes contextos profesionales, académicos, y creo que al final tenemos una visión muy abierta, ¿no? Y esa visión muy abierta nos ha dado pie a crear una guía. Esperemos, entendemos que sí, pero también esperamos que cuadre con esa idea que teníamos, una idea muy abierta de la guía que toma diferentes temáticas, y ahora las comentaré un poquito por encima, aunque José también ya lo ha comentado anteriormente. Después de todo este proceso de ideación, recogimos toda esta idea en 2 instrumentos básicos, que es una guía de recursos para facilitadoras y facilitadores y una guía de recursos para participantes. Estas 2 guías están divididas por, digamos, niveles educativos. No nos queríamos centrar, aunque aparece, digamos, la diferenciación por edades en el ámbito formal. En la guía se indica que se espera y se fomentará que la guía no se utilice solo en un contexto formal. De hecho, un claro objetivo de esta intervención es que se aplique en diferentes ámbitos no formales, que pueden ser, por ejemplo, imaginaros, una asociación de vecinos que quiere hacer algo con las familias, o una ludoteca.
en un centro que se trabaje con un colectivo especial, en un ámbito no formal, quiero decir. Entonces, quería destacar eso, que aunque esté dividida los recursos por niveles educativos, el objetivo último es que la intervención sea el máximo de contextos posibles. En la parte del facilitador y facilitadora puede ir enfocado a una persona que realmente tenga una trayectoria y esté dedicada profesionalmente a ello, pero también se puede animar a que en el ámbito familiar, en el contexto que sea ese ámbito familiar, en la modalidad que sea, también se desarrolle. Una persona tome la iniciativa de leer esa guía de recursos para el facilitador o facilitadora y lo aplique. Ambos recursos, tanto la guía de recursos para el facilitador o facilitadora como la guía para el participante, para facilitar su interacción y su uso compartido, tiene la misma estructura. Tiene la estructura por edades y por temáticas. Estas 5 temáticas clave. Si bien las primeras 2 temáticas, el valor del dinero y el ahorro, se centra más en lo que es la cultura financiera y el fomento de la cultura del ahorro, también se se profundiza de una manera muy social y esa idea concatenada que hemos comentado antes en el contexto general. El bloque 3 nos costó mucho definirlo, pero queríamos plasmar que al final, como personas, tenemos retos personales y profesionales futuros. Y esos retos personales y profesionales también hay que fomentarlos. Hay que fomentar las formas de trabajar en el presente y en el futuro. Hay que fomentar las profesiones presentes, futuras, las más innovadoras, las más conservadoras. Y trabajar en ello, y trabajar en la idea de esas fórmulas de economía social y solidaria. Por tanto, ese bloque, aunque nos costó al principio ubicarlo, al final creo que además está ubicado en la parte intermedia de la guía, y si se sigue la línea, digamos, lógica, la línea de principio a fin de todos los bloques tiene su idea. Aunque también quiero decir que los bloques se pueden trabajar de manera independiente. Ya depende de cómo sea la intervención, si es más cortita, si es más larga, se pueden tomar ideas seguir la propuesta didáctica de todos los bloques o de un bloque en concreto. Y por último, los 2 bloques hacen de ahorro, consumo responsable en el hogar y decisiones de compra, está directamente ligado a las repercusiones que tienen nuestras decisiones diarias en la conservación del medio ambiente también. Hay temas que son muy clásicos, pero siguen siendo necesarios, como es el ahorro de agua. Os lo digo porque son clásicos porque se han trabajado muchísimo, pero realmente, por ejemplo, en España, el agua es uno de los recursos más sobreexplotados que tenemos y el que va a tener más complicaciones de cara a futura por el contexto de cambio climático que tenemos, con lo cual se inciden en aquellos recursos en los que son más delicados en nuestro ámbito, digamos, nacional. Y en las decisiones de compra, en este último bloque, sí que queríamos por grupo de edad, por edades, trabajar diferentes temas. Por ejemplo, en el ámbito infantil, trabajar el concepto del juguete. ¿Qué tipos de juguetes hay? ¿Cómo se utilizan? ¿Qué valor tienen? En el ámbito, por ejemplo, también se trabaja, por ejemplo, con una aplicación móvil, sobre la idea de ciertos productos que se compran diariamente en nuestra cesta, como son las galletas, pues de qué están hechas, qué es saludable, qué no es saludable, por qué compramos, el concepto de marca, todo eso. Y en el ámbito más adolescente, en el ámbito de los grupos más de la adolescencia, trabajamos sobre todo el tema de la moda, ¿vale? En las propuestas didácticas, lo que es en la guía de recursos del facilitador. Julieta, perdona, ¿cómo voy de tiempo? Te queda un par de minutitos. Vale, muy bien, porque perdonad, pero es que hablo muchísimo. 2 minutitos. Vale, perfecto, pues voy cerrando. Las propuestas didácticas que se recogen en la guía del facilitador-facilitadora se han diseñado siguiendo una estructura de Design Thinking. En esta diapositiva podéis visualizar un ejemplo de la propuesta didáctica para primero y segundo de educación secundaria.
se establece un objetivo marco y se desglosa la propuesta didáctica según el proceso de Design Thinking, que es empatizar, definir, analizar, experimentar y evaluar. Aunque las propuestas están temporizadas para 60 minutos, se pueden extender. Está muy bien medidas las propuestas, pero también se pueden ampliar. Incluso si el facilitador o facilitadora considera que la propuesta es muy interesante para alargarla, hay diferentes fases de Design Thinking que se pueden prolongar a varias sesiones. Entonces, esa es la idea que se quiere transmitir con la flexibilidad y esta metodología un poquito ágil para luego, digamos, adaptarla a los contextos. Este caso, este pantallazo sería una propuesta didáctica presente en la guía del facilitador-facilitadora y aquí esto sería un pantallazo de una parte del cuaderno del participante, que sería para la misma propuesta didáctica. No, lo que se ha hecho es, se han extraído aquellas dinámicas que aparecen en las propuestas didácticas que puedan ser más fácilmente adaptables a otros contextos y se han recogido en el cuaderno del participante para que incluso se pueda hacer de manera autónoma. De manera autónoma, en el ámbito familiar, por ejemplo, se puedan desarrollar algunas de estas actividades. Y se ha intentado que el diseño también ayude. El diseño forma parte de la metodología. Entonces, el equipo de diseño ha tenido que hacer una gran labor para plasmar esa idea, ¿no? De transmitir a través de imágenes, a través de palabras, a través de conceptos. No tengo mucho más tiempo, me extendería más. Por último, ir cerrando la idea final de este proyecto, que es simplemente es fomentar acciones socioeducativas y ambientales desde esta visión holística, creativa y emprendedora. Y bueno, me extendería mucho más, pero quiero dejar paso a otros ponentes y también a que los participantes aprovechen para preguntar cualquier duda o cualquier comentario que quieran realizar, ¿vale? Muchas gracias a todas y a todos. Un saludo. Muchas gracias, Nuria. Fenomenal. Pues para finalizar voy a dar la palabra a mi compañera Ana Torralba, que es del equipo de gestión de Fundación Mutualidad Abogacía. Ella os va a explicar ya en detalle cómo podéis uniros a este programa de intervención socioeducativa, que al final lo hemos hecho para vosotros. Entonces, bueno, Ana, cuando quieras, cuéntales cómo pueden unirse a la iniciativa. Ana, no se te oye. Micro, tienes que activarlo. Perdonar. Muchísimas gracias, Bea, por darme paso. Voy a compartir la pantalla y mientras lo hago, quiero darle las gracias a Nuria porque la verdad es que ha explicado la esencia del Laboratorio del Ahorro y Consumo Responsable de una manera excelente y bueno, la verdad es que, como ha comentado, ha sido un trabajo compartido donde hemos dedicado muchísimas horas y bueno, y esperamos que sea de vuestro interés. No sé si veis todos la presentación. Espero que sí, ¿no? Bueno, pues desde el equipo de Fundación Mutualidad de la Abogacía lo que queremos hacer es daros las gracias por estar hoy aquí, ¿no? Para nosotros es un orgullo de que esta temática os interese y os preguntaréis por qué hemos convocado, ¿no? Desde la Fundación Mutualidad de la Abogacía somos conscientes del valor capital que tenéis como profesionales de la educación y de la intervención social, ya que tenéis la capacidad de poder sensibilizar en edades tempranas, ¿no? Entonces, para nosotros sois unos aliados estratégicos. El motivo de esta invitación, bueno, es que forméis parte de una nueva comunidad de formadores y facilitadores que hemos denominado multiplicadores por la sostenibilidad, para convertiros en amplificadores de esta iniciativa y promover entre todos y todas sociedades más justas e igualitarias, ¿no? Esta comunidad, en el fondo, lo que pretende es tejer redes de solidaridad y facilitar la implementación de la educación financiera en edades tempranas con tal de conseguir que las sociedades se transformen, ¿no? Y que los niños, niñas y adolescentes se pongan en el objeto que sean objetos y sujetos de sus respectivos procesos de aprendizaje vitales.
Si decidís formar parte de esta comunidad, os preguntaréis qué os vais a encontrar. Bueno, pues desde Fundación Mutualidad de la Abogacía vamos a poner a vuestra disposición un kit de materiales. Es decir, vamos a facilitaros los recursos para facilitadores y facilitadoras, así como el cuaderno del participante con los bloques de contenidos que comentaba bien Nuria, adaptados por grupos de edad. También os vamos a facilitar un conjunto de recursos complementarios que permiten de una manera mucho más amena y lúdica que los niños fijen los conceptos que se han desarrollado. Somos conscientes que los grupos y los niños son diferentes y que por lo tanto no todos los recursos siempre funcionan. Entonces vais a encontrar desde vídeos, juegos online y demás. Una vez que tenemos los materiales en nuestro poder, la capacitación se torna fundamental, ¿no? Entonces, desde Fundación Mutualidad de la Abogacía, lo que queremos hacer es ofreceros formaciones de carácter personalizada. ¿Eso qué quiere decir? Que, como hemos comentado antes, los niños no todos son iguales y no tienen todas las mismas necesidades, ¿no? Desde Fundación Mutualidad de la Abogacía, acompañados con 7 estrellas, impartiremos formaciones para poder ver de qué manera podemos adaptar estos contenidos a las realidades con las que trabajáis día a día. Una vez formados y con el kit en la mano, el siguiente paso sería que pasásemos a hacer las intervenciones de carácter presencial o online, en función un poco del contexto y debido a los momentos en los que estamos atravesando, pues un poco ver de qué manera podemos adaptarnos y ver cómo lo podemos implementar. Para ello, desde Fundación Mutualidad de la Abogacía os ofrecemos 2 opciones. Uno, proporcionar los facilitadores de la Fundación en el caso de que lo necesitéis para que ellos puedan asistir a los grupos que determinéis e impartir los contenidos que consideréis oportuno, o la posibilidad de que vosotros hagáis intervenciones remuneradas. Evidentemente, todo esto tiene un contexto y seguiría formando el itinerario de cada entidad en función de las necesidades que identifiquéis. Nosotros, a cambio, como pretendemos tejer redes de solidaridad, vosotros nos ayudáis a sensibilizar en que los niños y las niñas adquieran este tipo de competencias, pero nosotros también nos queremos ayudar a dar visibilidad de las labores que desarrolláis, puesto que son de vital importancia. Si decidís uniros al laboratorio, pretendemos que vuestras acciones estén incluidas en los diferentes materiales que desarrollamos desde la Fundación Mutualidad de la Abogacía, con el objeto de llegar y amplificar al mayor público posible. Si esta comunidad os interesa, os preguntaréis cómo os podéis uniros, ¿no? Pues es muy sencillo, está a través de 3 pasos. Una, firmando una carta de adhesión, que es una especie de compromiso con una serie de términos y condiciones donde se explica de una manera muy sencilla a que os comprometéis a la hora de incluiros en el laboratorio del ahorro y consumo responsable. Implementando, en segundo lugar, las acciones conveniadas, es decir, que desarrolléis con vuestros grupos y vuestros niños y niñas la impartición de estas dinámicas desde diferentes modalidades en función de lo que determinéis, y reportando cómo os van las sesiones a través de informes de seguimiento. Nuestro objetivo no es fiscalizaros ni mucho menos, pero sí que nos contéis cómo va surgiendo el laboratorio, cuáles son las áreas de mejora, qué contextos son necesarios que tengamos en cuenta. Y la verdad es que no necesitamos más de vosotros, sino simplemente que aprovechéis los materiales y que aprovechéis esa capacidad y habilidad sensibilizadora para poder impactar en los niños, niñas y adolescentes de nuestras sociedades. Si necesitáis más información, por favor, os rogamos que no dudéis en escribirnos a fundación@mutualidadabogacía.com. Nosotros nos pondremos en contacto con vosotros y con vosotras para ver de qué manera podemos implementar estas acciones y hacer que el laboratorio sea vuestro, porque está a disposición de los profesionales de la educación, de los profesionales de la intervención social. Sin más, daros las gracias a todos y a todas por participar en este webinar. Para nosotros es un orgullo y la verdad consideramos que es un proyecto muy bonito, que nos ha costado mucho tiempo poder aterrizarlo y que fuese integral, transgresor y sobre todo que tuviese utilidad. Y bueno, pues de parte de Beatriz Acevedo, así como José María Palomares y el resto del equipo de Fundación Mutualidad de la Abogacía y yo mismo, daros las gracias a todos y a todas por asistir. Y nada, esperamos que os parezca interesante. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Ana.
Pues con esto hemos terminado las ponencias. Entonces, ahora voy a contestar a las preguntas que tenemos en el chat y sí que me gustaría animaros, si queréis, puesto que vosotros al final sois profesionales, trabajáis con niños, niñas y adolescentes, si alguien quiere animarse a darnos su opinión, a hacer algún comentario, bienvenido es. Hay una pregunta en el chat que hace Carmen Pérez. Pregunta si vamos a enviar la presentación. Sí, vais a recibir por email la información del webinar. Vais a recibir la grabación del mismo por si queréis volver a verla. Os vamos a enviar también la carta de adhesión a la que ha hecho referencia Ana para que le echéis un vistazo y os enviamos también las presentaciones. ¿Alguien se anima a comentar algo? Vale, bueno, pues entonces daros las gracias. Beatriz. Sí, hola, hola. Bueno, buenos días a todos, me presento. Soy Carmen Pérez, la directora de la Fundación Nantic Club, que trabajamos con salud financiera en población vulnerable. No quería intervenir porque nuestro ámbito de actuación no es ni de niños ni de jóvenes y quería dar espacio pues, a otras personas que creo que me parece que están trabajando con este colectivo, ¿no? Vale. Por supuesto que daros la enhorabuena total y absolutamente por la iniciativa, porque me parece pertinente absolutamente, me parece además muy innovadora y deciros también desde aquí que hay mucha concomitancia con lo que nosotros llevamos trabajando desde Nantic Club desde hace 3 años, ¿no? Hemos hecho una cosa muy similar, pero con población adulta, es decir, con familias, ¿no? Me ha encantado lo que decía José Canales, que se producían aprendizajes a través de los niños de las propias familias. Me parece súper interesante ese hilo conductor porque los hijos al final son vehículos para educar a los adultos y a que cambien también su forma de entender el mundo, la sostenibilidad y las finanzas. Y me parece muy, muy interesante, ¿no? Nosotros desde Nantic Club tenemos una guía también publicada en la página web que es para trabajadores sociales, que está, digamos, enfocada a trabajar para cambiar los comportamientos de las personas y no concretamente lo que es la educación financiera. Nos parece que la educación financiera es el primer paso, pero de lo que se trata es después de cambiar ese comportamiento. Y nos dábamos cuenta de la necesidad que había de intervenir ahí y sobre todo de la falta de conocimiento que había en el colectivo de estos trabajadores sociales que trabajan con las familias, ¿no? Os invito a visitarla, me parece que hay muchísimas concomitancias, hay otras publicaciones también, como un estudio que hicimos el año pasado sobre salud financiera y población vulnerable, entendiendo la salud financiera como el bienestar financiero de las familias y bueno, y también incidir en lo que es el efecto multiplicador, que es por el que nosotros hemos dirigido nuestro programa a los trabajadores sociales, porque nos parecía que si nos quedábamos nosotros interviniendo uno a uno con las familias, nos quedábamos con el conocimiento, ¿no? Y me parece que tiene mucho sentido también lo que vosotros estáis haciendo de abrir a toda una comunidad, ¿no? No sé si en algún momento podemos hablar, pero bueno, el resumen es que enhorabuena por la iniciativa a todos, que me parece súper interesante. Gracias, Carmen. Pues te invitamos a que nos escribas y ya empezamos a tejer esas redes de solidaridad y trabajo conjunto. Así que quedamos a la espera de tu contacto. Sí, muchas gracias, Carmen, por la intervención. Es que no puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho y es que al final un poco esa es la idea, o sea, el cambio parte de al final crear de todos, ¿no? Y crear una comunidad y sinergias. Y un poco es el espíritu al final de este proyecto. Entonces, muchísimas gracias por tus palabras. A ver, no sé si hay alguien... Vale, no veo que haya más preguntas ni comentarios en el chat. No sé si alguien quiere decir algo. Vale, si no, pues nada, para no quitaros más tiempo, nos hemos ceñido a la hora. Bea, yo creo que Nuria quiere decir algo brevemente. ¿No, Nuria? Sí, simplemente creo que en el chat ponía que si podías volver a repetir lo del espacio para trabajadores sociales. Nuria comentaba en el chat.
No sé muy bien a qué se refiere Nuria. ¿Podrías volver a repetir lo del espacio para trabajadores sociales? Vale, creo que eso iba a Carmen Pérez y le ha pasado el link. Ah, vale, vale. Pensaba que era en el contexto que comentaba, pensaba que estaba ligado con la intervención de Ana. Vale, vale, perdón. Vale, ya está. Perfecto. Pues nada, una vez más, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, por haber compartido con nosotros este ratito. Cualquier duda, aclaración, pregunta que os surja a partir de ahora, al email que os ha comentado Ana, os enviaremos toda la información de todas formas y que tengáis muy buen día.